Maquiavelo lo comprendió hace siglos. Si quieres conocer la verdadera esencia de una persona, no la observes cuando está hablando contigo, sino cuando cree que nadie está mirando. Porque el poder, o la ilusión de tenerlo, revela más que cualquier confesión. Y no hay mejor prueba de fuego para el alma de alguien que su comportamiento frente a quienes considera insignificantes. Mira cómo tratan al camarero que sirve su café, al mensajero que entrega un paquete, a la persona que limpia el suelo tras su paso. Esa interacción es casi siempre automática, desprovista de filtro, y por eso mismo, honesta. Si hablan con desprecio, es porque el respeto que te muestran a ti también está en alquiler. Si los ignoran, es porque solo valoran lo que pueden usar. Si se muestran condescendientes, es porque su bondad está contaminada de ego. Pero si se detienen, miran a los ojos, agradecen con sinceridad a quien no les debe nada, entonces estás frente a alguien que, al menos por ahora, no está consumido por el juego de máscaras. Maquiavelo no confiaba en las apariencias. Sabía que la humanidad tiene una habilidad única para actuar cuando hay una cámara encendida o una ventaja en juego. Pero nadie actúa frente a quien no puede ofrecerle nada. En ese espacio invisible, la interacción con los que no importan, se escribe con letras pequeñas la verdad más grande: cómo te tratarán el día que ya no les seas útil. Cuando alguien se siente observado, cuida su imagen. Pero cuando cree que nadie lo está mirando, su alma habla. Y esa voz, tenue y brutal, te da más información que 1000 palabras pensadas. Si te fijas bien, verás cómo el poderoso deja de fingir frente al débil, cómo el cortesano olvida su papel frente al siervo, cómo el carismático se vuelve indiferente cuando el público desaparece. La próxima vez que quieras saber si alguien merece tu confianza, no analices su comportamiento hacia ti. Analiza su comportamiento hacia quien no puede ofrecerle ni beneficio ni amenaza. Escucha, interrumpe, exige, agradece, hace bromas a costa del otro, o respeta incluso sin necesidad de hacerlo, porque el respeto que se da sin testigos es el único que tiene valor real. Cuando un individuo se cree demasiado grande como para mirar al pequeño, ya ha revelado su medida interna. Maquiavelo advertía que ese tipo de persona es la más peligrosa en las cumbres del poder. Aduladora en público, despiadada en privado. Y la forma en que trata al último en la fila es la misma con la que tratará al primero, apenas tenga la oportunidad de hacerlo sin consecuencias. Y aquí está el arte. Cuando ves esto antes de que la máscara se vuelva obvia, te conviertes en un lector del alma. Ya no necesitas esperar a que llegue la traición. Ya viste el germen, ya entendiste el patrón, ya sabes lo que harían si pudieran hacerlo sin ser vistos. Así empieza la lectura maquiavélica, no por lo que dicen, sino por lo que hacen cuando creen que no vale la pena actuar. Táctica 2. Provoca el silencio y observa. La mayoría de las personas no hablan porque tienen algo que decir, sino porque temen lo que podría revelarse si guardan silencio. Maquiavelo sabía que el silencio no es una ausencia de sonido, sino una presencia incómoda. Es una presión que quiebra defensas, una lupa que expone con brutalidad lo que normalmente se esconde entre palabras vacías. Y quien domina el silencio, quien no teme su peso, se convierte en el arquitecto de las confesiones ajenas. Imagina esto. Entras en una conversación, pero esta vez no te esfuerzas por llenar los espacios. No ofreces respuestas rápidas, no afirmas ni niegas con prisa. Solo estás ahí sereno, impasible. Y entonces ocurre. La otra persona comienza a hablar más. Primero para no parecer incómoda, luego para agradar, luego simplemente porque siente que el silencio es insoportable. ¿Por qué? Porque el silencio bien manejado no es pasividad, es una trampa emocional. Obliga al otro a buscar equilibrio. Y en esa búsqueda desesperada por controlar el clima incómodo, termina revelando su estructura emocional. Miedos, deseos, inseguridades, verdades que normalmente filtraría. Las personas no temen hablar. Temen ser vistas cuando no están hablando. Por eso muchos usan las palabras como una cortina de humo, como un mecanismo de defensa. Pero el silencio actúa como un solvente. Disuelve esa barrera y expone lo que hay detrás. La necesidad compulsiva de llenar los vacíos dice más que cualquier discurso. Maquiavelo lo comprendió de manera quirúrgica. Si quieres leer el alma de alguien, deja de responder. Habla menos, mucho menos.
Usa pausas que no sean sociales, sino quirúrgicas, y verás lo que ocurre. Te revelarán lo que desean sin que lo pidas. Intentarán impresionarte sin que lo exijas. Se esforzarán por interpretar tu juicio incluso cuando no lo estás emitiendo. Porque cuando alguien se enfrenta a tu silencio, proyecta en él sus propias narrativas internas. Y es ahí donde el lector maquiavélico puede ver, no lo que la persona dice, sino lo que necesita decir para sentirse seguro. Observa cómo reaccionan ante una pausa prolongada. ¿Ríen nerviosamente? ¿Desvían la mirada? ¿Llenan el espacio con banalidades? Esa ansiedad por romper el silencio es la ansiedad por no ser percibido sin armadura. Y hay más. Si tú hablas menos, cada palabra que digas tendrá más peso. El silencio convierte tu voz en una herramienta de poder, porque el que habla menos hace que todos escuchen más. El que no necesita demostrar nada obliga a los demás a mostrarlo todo. Esto no se trata de manipular por hablar poco. Se trata de mirar a través de la necesidad de hablar, de usar la quietud como espejo, de entender que bajo la urgencia de llenar el aire, se esconde la debilidad de quien teme ser comprendido sin disfraces. El silencio es una provocación elegante, una herramienta de disección invisible. No necesita confrontar, solo estar presente. Y cuando sabes manejarlo, descubres que el ser humano promedio, cuando no sabe qué versión de sí mismo presentar, termina revelando su versión más auténtica, a veces incluso la más peligrosa. Táctica 3. Retira tu beneficio y mide la reacción. Nada revela más sobre la esencia de alguien que el momento en que dejas de ofrecerle algo. No les des tu validación, no les des tu simpatía, no les des tu atención constante ni tu aprobación sutil. Retíralo todo, no con hostilidad, con indiferencia, con una presencia fría, neutral, casi silenciosa. Y entonces, observa. Maquiavelo entendía que muchas relaciones no están sostenidas por conexión, sino por conveniencia. Por eso, el mejor modo de saber quién es alguien no es cuando está recibiendo lo que quiere, sino cuando no está obteniendo nada. Haz la prueba. Sé cordial pero distante. Escucha pero no retroalimentes. Sé amable pero sin calidez. Y pronto verás el verdadero rostro. Algunos se pondrán nerviosos. Intentarán reconquistar tu atención. Buscarán impresionarte, como si tu desapego fuera una amenaza para su valía. Esos no quieren tu compañía. Quieren la droga de tu aprobación. Otros, en cambio, se enfrían, te ignoran, cambian de tono, como si al no poder extraer valor de ti, ya no valieras nada. Esos nunca estuvieron realmente contigo, solo estaban con la imagen que representabas para ellos, el estatus, el recurso, la utilidad. Que hay unos pocos que no cambian, ni se alteran ni se esfuerzan más. Te observan igual, te tratan igual. Esos son peligrosos, porque podrían estar jugando al mismo juego que tú, o porque no necesitan nada de ti, y eso los hace inmunes a tu estrategia. Esta táctica es incómoda porque no se basa en hacer algo, sino en quitar lo que siempre dabas. El poder no está en la acción, está en el retiro, en el vacío que creas, en lo que haces visible al dejar de ofrecer. Muchos te tratarán bien mientras representes una fuente de atención, estatus, afecto, influencia. Pero cuando esa fuente se seca, ahí emerge la verdad. Porque quien te busca cuando no hay nada que ganar, lo hace por lo que eres. Y quien se aleja, lo hacía por lo que dabas. Maquiavelo no se dejaba seducir por el encanto inmediato. Él miraba qué pasaba cuando el juego dejaba de ser útil. Porque el desapego no es frialdad, es diagnóstico. Es la lupa que revela si la calidez era sincera o programada para una extracción. No se trata de ser cruel, se trata de probar el vínculo, porque los halagos constantes, la presencia insistente o la atención excesiva son señales peligrosas cuando desaparecen al menor gesto de frialdad. Y si tienes que sostener una relación con energía constante para que el otro no desaparezca, entonces no tienes una relación, tienes una dependencia recíproca. Quítales el beneficio y verás quiénes te veían y quienes solo te usaban como espejo de sus necesidades. Táctica 4. Rompe su guión interno. Algunas personas no te están hablando, te están actuando. Cada palabra suya ha sido ensayada, cada gesto medido, cada silencio diseñado para parecer espontáneo.
Es gente que ha construido un personaje tan pulido que ya no distingue entre lo que siente y lo que interpreta. Viven en piloto automático, ejecutando el guión que aprendieron que funciona. Ser encantadores, parecer vulnerables, mostrarse sinceros, todo bajo control. Y eso es precisamente lo que los hace peligrosos. Maquiavelo lo sabía. El individuo que se presenta como perfectamente articulado no es auténtico. Es estratégico y por tanto ilegible en la superficie. Pero todo guión, por más perfecto que sea, tiene un punto débil: la interrupción. Si quieres ver quién hay detrás del personaje, debes interrumpir el espectáculo. ¿Cómo se hace? Fácil. Espera a que empiecen a fluir, a que ganen ritmo, a que se confíen en su discurso. Y justo ahí, haz algo inesperado. Cambia el tema de forma abrupta. Deja de sonreír ante su broma. Guarda silencio cuando esperen entusiasmo. Mira con sospecha cuando elogien algo. El que está actuando necesita que su audiencia responda como él espera. Cuando no lo haces, se desajusta, se bloquea, se quiebra, y por ese resquicio de error emerge la persona real. Tal vez tartamudean, tal vez se irritan, tal vez se frustran y acusan a los demás de ser fríos o cerrados. Esa reacción no es casualidad, es el alma sin guión. Cuando haces esto no estás siendo grosero, estás quitando el suelo al teatro. Porque cuando interrumpes el patrón, obligas al otro a improvisar. Y en la improvisación se cuela lo no ensayado. La inseguridad, la ambición, el desprecio, la ansiedad por controlar la percepción ajena. Maquiavelo no quería simplemente conversar, quería provocar una fisura en la máscara, porque sabía que la verdad rara vez se dice, casi siempre se filtra, y nada filtra más rápido que el desajuste emocional. Observa cómo alguien reacciona cuando le preguntas algo que no esperaba, o cuando señalas una incoherencia sutil en su discurso, o cuando no respondes al elogio como esperaban. Ahí es cuando dejan de actuar y comienzan a defenderse. Y al defenderse confiesan, no con palabras, con tono, con microgestos, con la súbita tensión en la mandíbula, con el giro ocular que intenta escapar de la escena. Quien no tiene nada que ocultar, improvisa con soltura. Pero el que vive en el personaje se asfixia cuando le quitas el aire del guión. No subestimes esta táctica. Es una de las más eficaces para identificar manipuladores, narcisistas y estrategas emocionales. Porque ellos no soportan ser interrumpidos. Necesitan el escenario, la continuidad, la narrativa que han perfeccionado para seducir o convencer. Y cuando tú entras como el factor caótico, como la variable que no reacciona como el resto, se produce una brecha, un temblor, un momento donde su guión se colapsa. Ese momento, si sabes leerlo, vale más que 1000 palabras. Táctica 5. Niega algo pequeño. No necesitas una gran traición para saber si alguien es leal. Solo tienes que decirle que no. Maquiavelo sabía que los vínculos humanos no se revelan en los momentos de victoria, sino en las pequeñas negaciones. Ese favor que no otorgas, esa atención que retiras por un momento, esa expectativa que no cumples. Es en esas negaciones diminutas, aparentemente inofensivas, donde la máscara empieza a resquebrajarse. Negar algo pequeño es una maniobra quirúrgica. No genera un conflicto abierto, pero sí activa los resortes emocionales más profundos. ¿Qué esperaban de ti? ¿Qué asumieron que ibas a hacer? ¿Qué derecho creían tener sobre tu conducta? Diles que no, algo que no les cuesta aceptar, y observa, no sus palabras, su microexpresión, su tono, su retirada o su permanencia. Hay quienes se transforman con un no, se enfrían, se alejan, comienzan a sembrar distancia pasiva. No te atacan, pero su lealtad ya se evaporó. Otros te confrontan directamente. No entienden por qué los limitaste, como si tu negativa fuera una traición personal. Y hay un tercer grupo, más peligroso aún, el que acepta tu no, pero empieza a sabotearte en las sombras. Y sin embargo, existe un tipo de persona que permanece igual, que entiende, que no reclama, que no busca cobrarlo más tarde. Esos son los raros, los valiosos, los que no medían su vínculo contigo por el beneficio que recibían. Y por eso son los únicos en los que Maquiavelo confiaba, aunque fuera por poco tiempo. Cuando niegas algo pequeño, no estás siendo injusto, estás evaluando. Estás retirando una pieza menor del juego para ver si todo el tablero se derrumba. Porque el que se desestabiliza por un pequeño no,
te habría destruido por un gran sí. Y esta es la clave. Muchos te son fieles mientras sienten que ganan contigo. Pero esa no es lealtad, es simbiosis emocional. La lealtad verdadera, la que no necesita ser recompensada para sostenerse, solo se ve cuando la otra persona siente que ha perdido algo, y aún así decide quedarse. Haz la prueba. Niega algo sutil. No contestes un mensaje de inmediato. No felicites cuando se espera. No apoyes una pequeña decisión. Luego mira si tu silencio despierta crítica, si tu distancia genera desprecio, si tu autonomía despierta resentimiento. Porque en ese no pequeño cabe una verdad inmensa. Maquiavelo observaba las reacciones más triviales con ojo clínico. Sabía que la forma en que alguien responde a una mínima frustración revela su entereza, o su hambre, su estabilidad, o su necesidad de control. Y sobre todo su verdadera intención en la relación. ¿Estaban ahí por ti o por lo que les dabas? No todos reaccionan con rabia. Algunos lo harán con sutileza. Dejarán de mirarte igual, harán comentarios pasivos, se volverán menos accesibles. No lo dirán con palabras, pero lo sabrás. Y cuando eso ocurra, no lo tomes como pérdida, tómalo como revelación. Táctica 6. Observa su atención, no su discurso. Las palabras pueden estar entrenadas. El enfoque, no. Mientras alguien habla contigo, no mires lo que dice, observa lo que mira. Porque el verdadero mapa de su mente no está en su discurso, sino en la trayectoria de su atención. Y Maquiavelo lo sabía. La atención es inversión. Nadie invierte su enfoque en algo que no le importa. Y nadie puede fingir durante mucho tiempo hacia dónde está mirando realmente. La boca puede decirte que eres importante, pero si los ojos se desvían cuando alguien más entra, si el cuerpo se inclina levemente hacia otro lado, si revisa el teléfono mientras tú hablas, si responde con monosílabos mientras su mirada está en otra parte, ya tienes tu respuesta. No estás hablando con alguien, estás decorando su espera, y es ahí donde se revela el tipo de mente que tienes enfrente. ¿Observan a las personas influyentes cuando entran? Buscan validación externa y tienen orientación a la jerarquía. Ignoran por completo a los que no consideran útiles. Son selectivos por interés y no por principios. Imitan tus expresiones, tu postura, tu tono. Están intentando ser aceptados. El mimetismo es una de las formas más primitivas de supervivencia social. Maquiavelo sabía que en la corte como en la vida, quien controla su atención, controla su poder. Porque quien no puede controlar su enfoque, está siendo manipulado por fuerzas internas. Deseo, miedo, inseguridad. Y esos impulsos son predecibles. Por eso observaba más los gestos que las frases, más los movimientos sutiles que los grandes argumentos. Cuando estés con alguien, haz el experimento. Haz una pausa en la conversación y mira lo que hacen con ese momento. ¿Vuelven a ti con atención renovada? ¿O la aprovechan para mirar su teléfono, revisar el entorno, comprobar su reflejo? Lo que alguien hace con un segundo de libertad revela más que una hora de conversación. Y aquí entra el poder de leer sin preguntar. No necesitas interrogar para descubrir lo que valoran, solo necesitas observar en qué se enfocan de forma natural. ¿Miran al líder del grupo constantemente? ¿Buscan reconocimiento aunque nadie les habla? ¿Corrigen su postura cada vez que entra alguien importante? El cuerpo tiene sus propios reflejos de aspiración. No miente. Recuerda esto. Lo que alguien mira con frecuencia es lo que desea, y lo que ignora consistentemente es lo que considera irrelevante. Aprende a leer esos patrones y sabrás dónde colocar tu atención, y más importante aún, dónde no colocarla. Esta táctica, usada con sutileza, te vuelve implacable, porque mientras otros se distraen con lo que se dice, tú ya estás navegando en el mapa real, el de los instintos, y ahí, solo los observadores pacientes y clínicos tienen ventaja. La atención es la moneda más valiosa del comportamiento humano, porque donde alguien invierte su enfoque, ahí está su verdadero objetivo. Y al identificarlo, ya sabes cómo anticiparlo. Táctica 7. Inventa una debilidad. El ser humano no se revela cuando se siente observado, se revela cuando cree que tiene ventaja. Maquiavelo entendía que si uno confiesa algo primero, el otro siente que es su turno de confesar. Pero lo brillante no es confesar algo real, es confesar algo falso que parezca creíble, algo que suene vulnerable.
pero que no deje ninguna herida abierta. Di, por ejemplo, a veces pienso demasiado antes de actuar. Me cuesta poner límites a la gente que aprecio. Antes era demasiado confiado. Y luego observa. Esta es una de las tácticas más finas y peligrosas del arsenal maquiavélico. Crear una debilidad controlada para ver cómo el otro reacciona ante la fragilidad. Porque hay quienes, al percibir un punto débil, no pueden evitar atacarlo, lo recordarán, lo usarán más tarde. Harán bromas, probarán tu límite. Y en ese acto confiesan algo mayor, su hambre. Otros, al contrario, ignorarán tu vulnerabilidad. No se reirán, no la usarán, no la comentarán jamás. Esos son cautelosos o respetuosos, pero no los confundas con amigos. A veces solo son estrategas más sutiles. Que hay un tercer tipo, muy interesante, quien al ver tu aparente debilidad ofrece una propia, sin que se lo pidas, sin presión, como un acto reflejo de intimidad. Esos no están pensando en manipular, están buscando conexión. Una debilidad falsa es un señuelo, un espejo distorsionado. Quien lo mira proyecta en él su naturaleza. Maquiavelo jamás revelaba lo que realmente podía ser usado en su contra, pero sí sabía qué poner sobre la mesa para provocar reacciones. Porque una vulnerabilidad bien fingida genera una falsa sensación de superioridad. Y cuando alguien se cree superior, se relaja. Y cuando se relaja, deja de calcular. Y cuando deja de calcular, dice la verdad. Es por eso que esta táctica no se basa solo en lo que dices, sino en lo que desencadena. Una frase inventada, siempre moderada, siempre razonable, tiene el poder de abrir puertas internas que ni una hora de conversación sincera podría lograr. Pero hay una condición: nunca uses debilidades reales. Nunca ofrezcas munición emocional verdadera, porque si el otro la usa contra ti, ya será demasiado tarde para quitarle el arma. La clave está en la calibración. La debilidad debe parecer íntima pero ser inofensiva. Debe generar empatía pero no exposición. Debe sonar como un acto de confianza, aunque en realidad sea una prueba camuflada. Cuando aplicas esta táctica, no estás abriéndote, estás encendiendo una luz. Y si sabes mirar, lo que esa luz ilumina es el alma que tienes enfrente. Táctica 8. Hazlos esperar. El tiempo no solo revela, el tiempo desnuda. Pocas cosas tienen tanto poder psicológico como la espera, porque el que no sabe esperar, no sabe ceder el control, y el que no tolera el silencio del otro, aún no ha conquistado el suyo. Maquiavelo no observaba solo las palabras ni las decisiones, él medía lo invisible, cómo reacciona alguien cuando no obtiene respuesta inmediata, porque ahí, en el espacio entre el estímulo y la reacción, es donde surge la verdadera estructura emocional de una persona. Hazlos esperar, no por capricho, por cálculo. Toma tiempo en responder a sus mensajes, sé impreciso con los horarios, deja en pausa sus expectativas, mira cómo se comportan. El impaciente intentará presionarte, disfrazando su ansiedad de preocupación. ¿Todo bien? ¿Recibiste mi mensaje? Pero en realidad, está luchando con su miedo de no ser prioridad. El inseguro comenzará a justificarse, a ofrecer más de lo necesario, buscando recuperar terreno emocional. El manipulador aplicará tácticas de culpa. Te hará sentir que tu silencio es un agravio, y luego están los que desaparecen, los que al primer retraso cambian por completo. Su cordialidad se vuelve indiferencia, su entusiasmo se enfría, ya no están interesados, y eso es porque nunca lo estuvieron realmente. Solo estaban ocupando el espacio mientras tú les dabas algo. Pero hay un tipo especial que reacciona distinto. No presiona, no se pone ansioso, no se aleja, espera, y cuando llega tu respuesta, responde con la misma energía. Ese es el que tiene el poder, o al menos el que sabe disimular su impaciencia, y por eso mismo merece tu atención. El tiempo es una herramienta quirúrgica en la lectura maquiavélica, porque acelera el desenlace emocional. Lo que a veces tomaría semanas, se revela en días si simplemente introduces la espera. Y cuanto más acostumbrada esté una persona a recibir atención inmediata, más revelador será su colapso cuando eso se le niegue. Hay quienes creen que hacer esperar es jugar sucio, pero Maquiavelo sabía que el mundo no es limpio, es un tablero. Y si no usas el tiempo a tu favor, alguien más lo usará en tu contra. Y esto va más allá de las relaciones personales. Aplica en la negociación, en la política, en cualquier dinámica de poder.
porque quien no tolera esperar es el primero que puede ser manipulado. Retrasa, observa, interpreta. El que espera sin perder el equilibrio es digno de respeto. El que exige mientras espera está revelando su fragilidad. Y el que deja de esperar con desprecio, sin siquiera haber sido rechazado, está enseñándote que su lealtad tenía fecha de expiración. Así que no respondas por reflejo. Haz que el tiempo trabaje para ti, porque no siempre necesitas actuar. A veces basta con dejar que los demás se desgasten solos frente al vacío que tú creaste. Táctica 9. Identifica a quien imitan. Nadie es totalmente original. Todos copiamos algo. Un tono, un gesto, una forma de vestir, una manera de responder. La imitación es parte del código humano. Pero no se trata solo de adaptación. Se trata de revelación. Maquiavelo lo sabía. Cuando una persona imita, te está mostrando, sin querer, hacia dónde apunta su ambición. Porque nadie imita lo que desprecia. Solo imitamos lo que deseamos secretamente ser. Y ahí está la clave. No escuches sus discursos sobre lo que valoran. Mira a quién copian, a quién citan con frecuencia, a quién admiran de forma obsesiva, a quién defienden incluso cuando no es necesario. Imitan a figuras de poder frío, implacable, distante. Desean control. Imitan a personas carismáticas, queridas, mediáticas. Quieren atención. Imitan a figuras morales, inquebrantables, disciplinadas. Buscan sentirse superiores éticamente. El modelo que eligen como espejo te dice todo sobre su dirección interna. Y no necesitas que te lo digan. Basta con ver pequeños detalles. ¿Adoptaron el estilo verbal de alguien más del grupo? ¿Emulan el lenguaje corporal de su jefe, incluso sin darse cuenta? Sus publicaciones en redes sociales reflejan el pensamiento de alguien que admiran más de lo que piensan por sí mismos. Ahí tienes el molde, y con él el plano completo de su psicología. Maquiavelo observaba esto con precisión quirúrgica en las cortes. Sabía que los aduladores más peligrosos no eran los que halagaban directamente, sino los que copiaban el estilo del rey, porque el que copia busca proximidad, y el que busca proximidad no siempre busca lealtad. Muchas veces busca reemplazo. Detectar a quien alguien emula te permite anticipar su estrategia, porque si sabes a quién quieren parecerse, sabes qué tipo de respeto buscan, qué tipo de poder envidian, qué tipo de máscara están construyendo. Y aquí viene la jugada más sutil. Cuando sabes esto, puedes usarlo a tu favor. ¿Quieres acercarte a alguien que idolatra la fuerza? Muestra resolución. ¿Quieres influir en quien admira la virtud? Sé impecable en tu discurso. ¿Quieres ganarte a quien adora el poder estratégico? Déjale ver tu control sobre el entorno, pero no sobre él, porque cuando te alineas momentáneamente con el modelo que ellos ya han idealizado, activas en su mente una identificación automática. Y esa identificación baja sus defensas. Les hace creer que eres parte de su mundo, cuando en realidad solo estás navegando por él. Y si quieres desactivarlos, haz lo contrario. Muestra incongruencia con su modelo. Cuestiona al ídolo y verás cómo se tensan, cómo se bloquean, porque tocar la imagen de lo que desean ser es tocar el núcleo de su identidad. No subestimes esta táctica. Quien alguien imita es, en el fondo, quien alguien ya ha elegido ser cuando nadie lo está mirando. Táctica 10. Provoca la envidia sutil. Hay emociones que se anuncian, otras se camuflan, y de todas ellas la envidia es la más peligrosa, la más oculta, la más silenciosa, y sin embargo, la más letal. Maquiavelo lo sabía. Quien te envidia no necesita razones, solo necesita verte brillar, porque para el envidioso tu luz no ilumina, ciega. Pero no basta con intuir la envidia, debes provocarla sutilmente para verla nacer. Hazlo con elegancia. Comenta una pequeña victoria. Me felicitaron por ese proyecto. Estoy considerando una nueva oportunidad. Últimamente todo se está alineando. No lo hagas con arrogancia. Hazlo con aparente humildad, como si lo compartieras sin intención de impresionar. Porque el que se siente amenazado no necesita grandes logros para disparar su incomodidad. Solo necesita una chispa, una posibilidad de que tú estés avanzando mientras él se siente estancado. Y entonces observa el rostro. La tensión en la mandíbula, el parpadeo más rápido, el cambio de tema, la broma que minimiza tu logro, el comentario disfrazado de humor que rebaja tu mérito, la repentina distracción. Esos pequeños gestos
son confesiones encubiertas, porque la envidia rara vez se expresa abiertamente. No grita, no acusa, pero se filtra por los ojos, se desliza por el tono, se incrusta en los silencios. Y aquí está el punto crítico. La envidia no es solo una emoción, es una advertencia, porque quien te envidia tarde o temprano buscará sabotearte. Tal vez no con un ataque directo, pero sí con una omisión, un rumor, un pequeño giro en la percepción que otros tienen de ti, una duda sembrada sutilmente. La envidia actúa como el veneno, no se nota al principio, pero su efecto se acumula. Maquiavelo no buscaba evitar la envidia. Sabía que era inevitable si uno destacaba, pero sí buscaba detectarla, antes de que se convirtiera en traición, y para eso debía provocarla. No por malicia, por diagnóstico. Quien sonríe cuando brillas está contigo. Quien desvía la mirada está en guerra. Una guerra que quizás ni él mismo ha declarado aún. Y lo más inquietante, la envidia suele venir de cerca, de quienes te conocen, de quienes empezaron a tu lado, pero sienten que te adelantaste. Porque la admiración solo se transforma en odio, cuando no puede alcanzarte. Por eso esta táctica no solo es reveladora, es preventiva. Porque cuando sabes quién te envidia puedes decidir, te alejas, lo enfrentas, lo neutralizas con un elogio inesperado, o simplemente te preparas para cuando intente frenarte. La envidia es una sombra que no puedes eliminar, pero sí puedes iluminar lo suficiente para no caminar a ciegas. Y a veces, una sonrisa forzada después de un pequeño logro te dice todo lo que necesitas saber. Táctica 11. Pregunta que odian. La mayoría de las personas están entrenadas para decir lo que aman, lo que admiran, lo que defienden. Pero cuando hablan de lo que odian, es cuando se quitan el filtro. Maquiavelo entendía que la repulsión dice más que la admiración, porque lo que alguien desprecia con pasión suele tener una raíz mucho más profunda que una simple opinión. Es una proyección, un espejo invertido de lo que rechazan en sí mismos, de lo que temen ser o de lo que alguna vez fueron. Haz la pregunta, con calma, como si solo quisieras conocerlos mejor. ¿Qué tipo de personas no soportas? ¿Qué actitudes te parecen imperdonables? ¿Qué comportamiento te saca de quicio? Y luego escucha, no solo las palabras, escucha el tono, la rapidez con la que responden, el detalle emocional que le ponen al relato. Porque cuanto más específica y visceral es la respuesta, más cerca estás de tocar una parte oculta de su identidad. ¿Quién dice odiar la arrogancia? Muchas veces la envidia. Quien desprecia la debilidad suele estar peleando con su propia fragilidad. Quien detesta la manipulación suele dominarla con maestría, porque el odio rara vez es moral, es personal, y detrás de cada condena intensa hay una confesión reprimida. Y aquí está la estrategia. Cuando alguien te muestra lo que odia, te está revelando su herida, su historia, su código. Y con esa información, puedes anticipar sus movimientos. Sabes qué botón no presionar, o exactamente cuál presionar si quieres desestabilizarlo. Pero hay más. Si alguien no puede definir con claridad lo que odia, si evita la pregunta, si responde de forma genérica o evasiva, eso también es información. Puede significar que está reprimiendo algo, o que está cuidando su imagen, y ambas cosas son señales de alguien que no se siente seguro mostrando su verdadero rostro. Maquiavelo no buscaba provocar odio, pero sí observaba cómo se manifestaba, porque en los juicios extremos encontraba los contornos reales del alma humana. Y si lo que alguien odia te parece desproporcionado, revisa el contexto. Tal vez lo que realmente está haciendo es rechazar un rasgo que ve en ti, o una sombra que no quiere admitir en sí mismo. En ese momento no estás frente a una simple opinión, estás frente a una proyección. Este tipo de lectura no requiere confrontación, solo una pregunta bien colocada, y el silencio necesario para que el otro hable más de lo que debería. El odio, cuando se formula en palabras, rara vez apunta a donde dice, siempre está desviando la atención, siempre está encubriendo algo más profundo, y cuando lo ves con claridad, sabes exactamente qué están ocultando bajo esa condena pública. Táctica 12. Observa qué les hace desviar la mirada. El cuerpo siempre sabe antes que la boca lo admita, y los ojos son los primeros en traicionar. Maquiavelo entendía que el rostro no solo comunica, se defiende, y el acto más sutil, más automático, más difícil de controlar,
es el movimiento de los ojos, porque no hay estrategia que pueda detener una pupila cuando siente que la verdad se acerca. Por eso esta táctica no requiere preguntas invasivas ni confrontación directa. Solo atención, atención clínica. Menciona ciertos temas con tranquilidad, como si solo fueran parte de la conversación, pero mientras lo haces, no mires su boca, mira sus ojos. Di, por ejemplo, ¿qué opinas del dinero y el poder? ¿Has tenido alguna vez un fracaso que no superaste? ¿Qué piensas del control en las relaciones? ¿Crees que alguna vez traicionaste a alguien que confiaba en ti? No necesitas una respuesta directa. Lo que importa es lo que ocurre en el instante posterior a la pregunta. ¿Desvían la mirada hacia abajo? ¿Están sintiendo vergüenza o culpa? ¿Hacia la derecha? ¿Están imaginando una historia? ¿Cierran los ojos por un segundo? ¿Están resistiendo un recuerdo? ¿Parpadean más rápido? ¿Están gestionando ansiedad? Cada desviación ocular, cada microgesto, es una grieta por donde se escapa el contenido reprimido. Y aquí está la clave maquiavélica. No interrumpas el silencio que sigue. No rescates la incomodidad, déjala crecer, porque cuando no lo salvas, cuando no les das una salida rápida, el cuerpo habla aún más. Maquiavelo decía que los ojos son la primera puerta de salida del alma, porque cuando una verdad interna quiere escapar y la boca aún no se atreve a decirla, los ojos ya están huyendo. Esta táctica te permite mapear no lo que alguien dice, sino lo que teme. Te muestra los temas sensibles, los campos minados emocionales, los territorios internos que aún no han sido conquistados. Y con ese mapa puedes decidir si explorar, evitar o atacar. Pero hay algo más profundo aquí. Algunas personas no desvían la mirada, te la sostienen, te desafían, parecen imperturbables. Y en ocasiones lo son. Pero muchas veces esa firmeza es una fachada, un entrenamiento, una pose. Para ellos debes ser más preciso, más quirúrgico. Debes hablar no de lo evidente, sino de lo simbólico. En lugar de decir dinero, di herencia. En lugar de fracaso, di promesas no cumplidas. En lugar de poder, di control sobre otros. Porque hay palabras que atraviesan capas más profundas. Y cuando lo hacen, incluso el actor más hábil parpadeará, se tensará o desviará los ojos, aunque sea por una fracción de segundo. Ese parpadeo es oro puro para quien sabe ver. Maquiavelo no creía en lo que la gente decía, creía en lo que el cuerpo intentaba esconder. Y los ojos son los traidores más nobles, porque incluso cuando todo el cuerpo está fingiendo, ellos siguen intentando decir la verdad. Táctica 13. Conviértete en su reflejo. Las personas no se revelan cuando las observas, se revelan cuando se ven a sí mismas a través de ti. Maquiavelo lo sabía. Si quieres descubrir lo que alguien oculta, no lo confrontes. Refleja su energía. Imita levemente su postura, su ritmo, su lenguaje, su nivel de entusiasmo o frialdad. Hazlo de forma imperceptible, como si no lo notaras. Porque cuando alguien se encuentra con una versión sutil de sí mismo, su instinto responde. Esta táctica no se trata de actuar, se trata de resonar. Estás con alguien, te habla con calma, tú respondes con calma. Empieza a acelerar el discurso, tú también aceleras. Se muestra seguro, tú igual. Se muestra vulnerable, tú te ablandas. En la superficie parece una danza, pero debajo se está produciendo un experimento. El reflejo desencadena un conflicto interno, porque si la persona está actuando, el espejo que le devuelves la obliga a enfrentarse con su personaje, y es ahí donde aparecen las reacciones verdaderas. Mira lo que ocurre cuando alguien que suele dominar la conversación encuentra a otro que le devuelve ese dominio con idéntica intensidad. Algunos retroceden, otros se irritan, porque el reflejo interrumpe su control, imita su tono y observa. Si se intensifica, está intentando recuperar el liderazgo. Si se retrae, su seguridad era una fachada. Si te ataca con burla o sarcasmo, está reaccionando al impacto de verse desenmascarado. Maquiavelo usaba esta técnica no solo para leer, sino para testear. Porque si una persona cambia radicalmente cuando se ve reflejada, es porque estaba interpretando un papel. El reflejo le revela que su guión fue detectado. Pero cuando alguien se mantiene coherente frente al espejo que le ofreces, cuando no necesita alterar su ritmo, su volumen, su tono, ni su postura, estás frente a alguien que o bien es auténtico
o bien es un actor maestro. En ambos casos, la información es valiosa. La belleza de esta táctica es que no requiere esfuerzo físico. Requiere sensibilidad estratégica, porque se trata de ajustar tu energía a la suya con la mínima variación posible. No burles, no exageres, no imites caricaturescamente, hazlo como si fuera un eco emocional. El efecto psicológico de esta técnica es profundo. Algunas personas sentirán conexión inmediata contigo, dirán que hay química, que te entienden, que eres como ellos. Eso te da acceso. Otros sentirán incomodidad, incluso hostilidad, porque ver su propia imagen reflejada sin poder dominarla los desestabiliza. Y aquí está el secreto maquiavélico. No uses esta táctica para agradar, úsala para leer, para forzar una reacción que revele, porque el reflejo es un disparador emocional, y lo que alguien hace frente a su propio eco nunca es mentira. La mayoría de las personas lleva puesta una máscara, pero la máscara no resiste su propia réplica, y si logras ser el reflejo que no esperaban, pero que no pueden ignorar, sabrás exactamente qué parte de su identidad es real y qué parte es puro teatro. Táctica 14. Desármalos con respeto antes de atacar con observación. El error de la mayoría es que interrogan cuando el otro está en guardia. Intentan descubrir lo oculto con preguntas directas, análisis lógicos, presiones innecesarias. Pero el alma humana no se rinde ante la lógica, se rinde ante el respeto. Maquiavelo comprendió que la manera más efectiva de atravesar la defensa de alguien no es atacándola, es halagándola, no con falsedad, con estrategia. Porque el respeto genuino, cuando se expresa en el momento correcto, relaja los músculos, baja los escudos, abre puertas que ni la verdad podría forzar. Empieza reconociendo algo, una habilidad, un rasgo, un esfuerzo. Di, por ejemplo, se nota que eres una persona muy observadora. Claramente sabes lo que haces. Admiro lo preciso que eres en tus decisiones. Y luego, cuando el ego está cómodo, cuando el campo está despejado, haces la pregunta quirúrgica, la que atraviesa, la que va directo a la verdad. ¿Qué temor oculto te hizo volverte tan preciso? ¿Qué parte de ti estás protegiendo con esa seguridad? ¿Siempre fuiste tan confiado o lo aprendiste a fingir? No es una confrontación, es una cirugía, porque la alabanza anterior no fue gratuita, fue la anestesia, y ahora la herida puede abrirse sin resistencia. Esta táctica no busca humillar ni manipular, busca exponer, pero lo hace como un espadachín elegante, no como un bruto. Porque cuando alguien siente que está siendo admirado, su identidad se expande, se siente validado, y en esa expansión se vuelve generoso con lo que revela. Y aún más, cuando creen que los estás entendiendo, bajan la vigilancia, porque el juicio los vuelve defensivos, pero el respeto, por más estratégico que sea, los hace sentirse seguros, y nadie protege lo que no siente en peligro. Es por eso que esta táctica es tan potente, porque la mayoría no está entrenada para protegerse de la amabilidad. Están entrenados para resistir la crítica, el sarcasmo, la duda, pero no la validación. La validación desarma, y cuando están desarmados, cuando se sienten vistos de forma positiva, es cuando dicen lo que normalmente callan. Maquiavelo no halagaba por gusto, lo hacía por diseño, para crear un espacio emocional en el que el otro pudiera traicionarse a sí mismo sin darse cuenta. Porque cuando alguien te agradece por ver lo mejor de él, se siente en deuda, y en esa deuda emocional nace la apertura. Recuerda, no se trata de manipular, se trata de guiar, y para guiar a alguien a su verdad más profunda, a veces debes caminar con él por la superficie de su ego. Entonces elige tu momento, mira al otro con sincera atención, encuentra aquello que puedas respetar, expónlo, y cuando la guardia baje, pregunta, y lo que te dirán después no lo olvidarás nunca, porque no será una respuesta programada, será una revelación involuntaria, y tú la provocaste, no con poder, con respeto. Táctica 15. Repite lo que niegan 3 veces. La verdad más peligrosa no es la que alguien oculta, es la que alguien se niega a admitir, incluso frente a sí mismo. Maquiavelo sabía que hay temas que no pueden tocarse de frente, heridas tan arraigadas que, si las nombras una vez, se cubren, 2 veces se tensan,
pero 3 veces se abren. Esta táctica es un arte sutil. Consiste en nombrar algo, una característica, una debilidad, una motivación secreta, y observar cómo el otro lo niega. Luego, con tiempo, distancia y una forma distinta, lo vuelves a insinuar, y finalmente lo repites una tercera vez, no para convencer, sino para provocar una grieta emocional que revele lo que se ha reprimido. Ejemplo, le dices: tú no pareces alguien que necesite tener el control. La respuesta puede ser una risa, un para nada, un yo dejo que todo fluya, pero tú no estás buscando palabras, estás midiendo tensión, respiración, microexpresiones. Días después, en otro contexto, comentas casualmente: es curioso cómo algunos de nosotros funcionamos mejor cuando todo está bajo control, ¿no? No lo dices por él, lo dices cerca de él, pero lo observa, porque su mente en ese momento ya empieza a resistir. Y por tercera vez, en otro momento, con una leve sonrisa, dices: tú seguro no eres de los que les molesta que las cosas no salgan como esperaban, ¿verdad? Y ahí ocurre algo. Tal vez se irrita, tal vez hace un comentario defensivo, tal vez incluso cambia de tema bruscamente. Pero lo que ha hecho es confirmar, no con palabras, con reacción. La triple negación es una de las estrategias más elegantes para activar el inconsciente, porque el ser humano puede manejar un cuestionamiento, tal vez 2, pero cuando algo regresa varias veces desde diferentes ángulos, se vuelve insoportable ignorarlo. Y aquí está la genialidad. No estás acusando, no estás afirmando, estás reflejando algo que parece una observación casual. Pero el inconsciente no entiende de casualidades. Entiende que eso que reaparece tiene un peso, tiene un eco, y empieza a reaccionar. Quien niega una vez defiende su imagen, quien niega 2 veces defiende su identidad, pero quien niega 3 veces está a punto de confesar, incluso sin saberlo. Maquiavelo sabía que las verdades más profundas no se extraen, se activan, y una manera de activarlas es repetir suavemente lo que alguien no quiere ver, porque lo que molesta 3 veces es porque existe. No abuses, no presiones, no reveles tu intención, solo siembra, espera, y observa cómo esa pequeña semilla, regada por la incomodidad de ser vista, empieza a germinar en la forma de una reacción involuntaria. El alma no puede escapar de lo que niega repetidamente. Solo puede rebelarse intentando escapar de ello. Y tú, si estás atento, verás exactamente lo que esa persona ha estado ocultando, incluso de sí misma.